Hola, ¿qué tal a todos? Como complemento a tu curso de manejo, Autoescuela del Pacífico te brinda este manual virtual de educación vial. Sabemos de antemano que las normas y reglamentos son muy amplios y abarcan no solo a conductores, pues peatones, ciclistas y motociclistas son también usuarios de la movilidad ciudadana y por lo tanto están sujetos de igual forma por sus derechos y obligaciones. Destacaremos en este manual los temas básicos y absolutamente necesarios para iniciar tu aprendizaje como nuevo conductor. Y sin más preámbulo, Autoescuela del Pacífico te da la bienvenida. Empecemos por lo que es la definición de un conductor defensivo. Según los manuales de vialidad, tenemos que un conductor defensivo es aquel que maneja atento al camino y sobre todo muy al pendiente de los demás conductores que tiene a su alrededor. Esto le va a permitir anticiparse y evitar situaciones de riesgo que pudieran desembocar en un accidente vial. En otras palabras, podemos decir que el conductor defensivo es aquel que maneja respetando las normas y los reglamentos de tránsito. Tenemos 4 tipos de licencias principales. Aprendiz. Esta licencia se tramita a partir de los 16 años cumplidos. Es necesario tener previo consentimiento de alguno de los padres. Asimismo, debe tomar un curso de educación vial. Cabe señalar que esta licencia solo autoriza conducir vehículos particulares en categoría de automóvil en horario de 6 de la mañana a 10 de la noche. Automovilista. Esta licencia se puede tramitar a partir de los 18 años y autoriza a su titular a conducir vehículos con capacidad máxima de 11 pasajeros o bien de 1 tonelada de peso. Motociclista. Esta licencia se puede tramitar a partir de los 16 años y autoriza a su titular a conducir vehículos automotores de 2 o más ruedas de los clasificados como motocicletas. De chofer. Esta licencia se tramita a partir de los 21 años cumplidos y autoriza a su titular a conducir todos los vehículos automotores, incluyendo maquinaria agrícola y de construcción. Tiene como excepción que no puede manejar motocicletas. Como dato extra, las licencias de automovilista, motociclista y chofer tienen una vigencia máxima de 4 años. Por otra parte, la licencia de aprendiz tiene una vigencia máxima de 2 años. El reglamento de tránsito es muy claro en cuestión de seguridad, además de decretar que todo vehículo debe estar mecánicamente en perfectas condiciones. También menciona que los conductores deben estar aptos física y mentalmente al momento de conducir, así como aportar los documentos de permiso de circulación, los cuales son licencia vigente portable siempre que se conduzca un vehículo, placas y tarjeta de circulación legibles y visibles en todo momento, y muy importante, portar la póliza de seguro que ampare por lo menos daños a terceros. Se recomienda guardar como contacto el número de póliza y el teléfono de la aseguradora. Toda ciudad tiene límites de velocidad establecidos en sus reglamentos. Esto es para que el tráfico se haga de una manera más segura. En el caso de Culiacán, tenemos un reglamento general que aplica para los automóviles particulares, las motocicletas y los camiones urbanos, el cual es el siguiente. Circulando en la zona urbana, que es toda la ciudad, el límite de velocidad reglamentario debe de ser 40 km por hora como máximo. Al pasar por escuelas y hospitales debemos reducir la velocidad a un máximo de 20 km por hora. Y al circular por lo que son las carreteras libres o zonas rurales con poca población, lo podemos hacer a 90 km por hora según reglamento. Eso también va a aplicar para los camiones del servicio público. La única excepción que tendrían los camiones de servicio público es que los bulevares de circulación será de 60 km por hora como máximo. En el caso de los camiones de carga, estos deben de circular a una máxima de 35 km por hora en la zona urbana, 15 km por hora en las zonas escolares y los hospitales y una máxima de 70 km por hora en las carreteras libres o zonas rurales con poca población.
Además de estos límites que son los establecidos en el reglamento, al circular por la ciudad notarás que hay otros límites de velocidad que se establecen por señalamientos. Estos límites también están permitidos cuando tengas en la vialidad donde vas circulando dicho límite. Entrando al tema de los derechos de paso, tenemos que empezar por definir qué es un derecho de paso. Este se define como saber quién tiene la prioridad del paso al llegar a un cruce o intersección. Podemos precisar que son los usuarios más vulnerables los que tienen el derecho de paso principalmente, así como los vehículos oficiales. En segundo plano podemos mencionar que el ferrocarril también tiene derecho de paso debido a sus características. Asimismo, las calles más amplias y con más tráfico también tienen derecho de paso, de igual manera las calles de pavimento sobre las de terracería. El tema de las vialidades es uno de los de mayor importancia, pues la mayoría de los nuevos conductores tienen un conocimiento muy escaso sobre la reglamentación de las mismas. Lo primero que debes saber como conductor es que las vialidades tienen mayor o menor importancia en relación a su movilidad y amplitud. Esto va a determinar cuáles tienen alto y cuáles tienen derecho de paso o preferencia. Haciendo una clasificación de menor a mayor, empezaremos diciendo que las calles son las que tienen menos preferencia, siendo las calles de terracería las de menor importancia. Lo que son las calzadas, avenidas y bulevares tienen un nivel muy similar de importancia. Lo que aquí haría una diferencia, además de su estructura, sería el nivel de automóviles que circulan por ellas, siendo las de mayor circulación las más importantes. Y hablando de circulación, las vialidades que llegan a tener flujos de tráfico muy grandes son las carreteras, siendo estas las de mayor importancia sobre las demás de esta lista. Como pudiste notar en el tema anterior, las vialidades se clasifican dependiendo de su estructura. Las calles pequeñas pueden ser de un solo sentido e incluso de doble circulación. En este caso, la recomendación es circular más hacia tu derecha que al centro de la calle, pero siempre respetando en todo momento el carril que está a tu izquierda. Cuando circules por vías más amplias, siempre debes hacerlo por el carril de la derecha, o bien por el carril central, puesto que en estas calles amplias los carriles de extrema derecha son acotamientos, siempre y cuando tengan una banqueta en color blanco. El carril o los carriles de la izquierda se utilizan principalmente para adelantar otros vehículos o también para virar a la izquierda o dar una vuelta en retorno, siempre y cuando sea un bulevar o una avenida de un solo sentido. Cabe resaltar que al ejecutar la maniobra de adelantamiento, lo correcto es regresar al carril de la derecha para continuar la circulación. Tomando como base el tema anterior, cuando circulamos en la ciudad nos encontramos con vialidades que por su estructura tienen un reglamento muy específico. Estas son las glorietas, los cruces o cruceros y los entronques. Al acercarnos a una glorieta, debemos siempre ceder el paso a los vehículos que ya se encuentren circulando dentro de ella. Asimismo, se debe de rodear de derecha a izquierda evitando cruzarla en línea recta. En el caso de lo que son los entronques, estas vialidades cruzan a otras. La diferencia que tienen es que el camino no tiene una continuidad hacia adelante, siendo necesario dar vuelta hacia la derecha o hacia la izquierda después de realizar alto total en la esquina. En el caso de los cruceros o cruces, la característica principal es que estos por lo general se dan entre bulevares o avenidas con bulevares, etc. Y como estas vialidades son principales, requieren tener señalizaciones de alto. En caso de que no sea de esta manera, todos deberán hacer alto al llegar al cruce y ceder el paso a los vehículos que se encuentren a su derecha o bien ceder el paso a los que ya estén adentro del cruce. Siguiendo con el tema de los derechos de paso,
En las zonas pobladas es común que el ferrocarril cruce dentro de estas. Por tal motivo, al aproximarse a una vía férrea, se debe actuar con mucha precaución. Siempre disminuye el volumen de tu estéreo para que puedas escuchar mejor cuando se aproxime el tren, y también evita realizar alto muy cerca de las vías. Lo correcto es que te quedes detrás de 5 metros antes de llegar a estas. Y de la misma forma, cuando escuches el sonido de una sirena, ten considerado buscar abrir paso hacia el acotamiento. Lo que son las ambulancias, los camiones de bomberos, las patrullas y el ejército mexicano tienen derecho de paso ante una situación de emergencia. Otro de los rubros muy importantes en temas de vialidad son los señalamientos. Estos a su vez están clasificados por su tipo y por su función, pero todos se derivan en dos grandes grupos. Las señales horizontales, que son aquellos símbolos, aquellas rayas y letras aplicadas sobre el pavimento, y las señales verticales, que son aquellas que vemos instaladas sobre los postes, y estas a su vez se subdividen en electromecánicas, en señales gráficas o fijas y en señales manuales. A continuación vamos a ver cada una y sus características. En referencia a las señales horizontales, lo más común que llegamos a ver, ya sea en carretera o en la ciudad, son la raya discontinua. Esta nos indica que podemos realizar una maniobra de rebase porque se tiene buena visibilidad al frente. Raya continua. Esta nos indica que no debemos de realizar una maniobra de rebase porque no se tiene visibilidad al frente. Generalmente esta raya la encontramos en las curvas, en las pendientes o en los puentes angostos. Línea cebra o líneas de cruce peatonal. Esta generalmente la encontramos en las intersecciones y es por donde debe de cruzar el peatón. Todo automovilista debe de realizar alto total antes de llegar a estos cruces. La característica principal de los señalamientos electromecánicos verticales es principalmente que funcionan con electricidad. Tal es el caso de los semáforos común que vemos en las calles, así como los semáforos peatonales. Las luces del vehículo también son señalamientos electromecánicos. Las señales fijas, o también llamadas señales gráficas, se dividen en tres principales grupos: las preventivas y preventivas por obras. La única diferencia que tienen estas es el color, puesto que el objetivo principal es prevenir al conductor de algún peligro, y principalmente su forma es cuadrada pero en posición de rombo. La siguiente clasificación son las señales restrictivas. Estas tienen como objetivo señalar limitaciones o restricciones sobre la vía de circulación. La característica principal que estas tienen es que el fondo es blanco y tienen un círculo rojo. Asimismo, debemos resaltar que en el caso del letrero de alto y el cede al paso, estos serían los únicos con formas distintas. En el caso del alto, este es un octágono con el fondo en rojo. En el caso del cede al paso, esta es una señal triangular invertida con el fondo en blanco y las letras negras. Estas son más comunes verlas sobre las carreteras. Cuando observamos una señal que nos indica el kilómetro o la ruta, estamos hablando de una señal de identificación. Las señales de destino creo que son las más comunes que vemos en las carreteras y las identificamos fácilmente por el fondo verde y las letras en color blanco. Este tipo de señalamientos nos indican principalmente los kilómetros que faltan para llegar a nuestro destino, así como el nombre de localidades y ciudades. Los señalamientos de servicio son quizás los más representativos de este grupo por su color azul. Estas señales nos indican principalmente lugares turísticos, asistencia médica, restaurantes o gasolineras. Cuando hablamos de señales, principalmente a nuestra mente vienen los que vimos en el apartado anterior. Sin embargo, en las calles nos vamos a topar comúnmente con algunos conductores, ciclistas o bien agentes de tránsito haciendo señalizaciones manuales. Conocer estas es fundamental para prevenirnos y evitar accidentes. En el caso de automovilistas y ciclistas, estos utilizarán su brazo izquierdo para hacer este tipo de señales.
Pero en el caso de agentes de tránsito, estos, además de utilizar sus brazos, utilizarán también su cuerpo o utilizarán herramientas como el silbato para hacer señalizaciones sonoras. Cada vez que salgamos al tráfico, nos toparemos con innumerables situaciones de riesgo. Definitivamente, algunas de estas escapan de nuestro control. Es por esto que como conductores tenemos que ir muy atentos a nuestro alrededor, pero principalmente tomar nuestras propias medidas para minimizar estas situaciones al máximo. Una de estas medidas es la distancia prudente que yo como conductor responsable debo respetar en todo momento. Según el reglamento de tránsito, nos indica mantener una distancia mínima de 3 metros entre vehículos y 1,5 metros de distancia lateral, pero mucho ojo. Esta distancia, y me refiero a la distancia entre vehículos, es relativa a la velocidad de circulación. Es decir, que mientras más velocidad incrementes, la distancia también lo debe hacer, a razón de 4 metros por cada 15 kilómetros por hora de velocidad aumentada. Y como ejemplo, si tú circulas a una velocidad de 10 kilómetros por hora, debes de ir al menos a 3 metros de distancia del carro que está delante. Si aumentas tu velocidad a 25 kilómetros por hora, la distancia también debe de aumentar a 7 metros. Y circulando a 40 kilómetros por hora, la distancia mínima debe de ser de 12 metros. Una herramienta muy eficaz al momento de medir distancia del carro que va delante de nosotros es la regla de los 2 segundos, la cual nos dice que busquemos un punto fijo en el horizonte. Cuando el vehículo que viene delante de nosotros pase en ese punto, empezamos a contar 1101, 1102. Al término de este conteo no debemos de haber pasado este punto, puesto que eso significaría que vamos muy cerca del vehículo que va delante, pero si no hemos pasado el punto, indica que vamos a buena distancia del carro que está delante de nosotros. Las colisiones ocurridas comúnmente son ocasionadas por imprudencias de los conductores al no respetar los saltos obligatorios, no guardar distancia prudente, exceder el límite de velocidad o simplemente por realizar maniobras sin ningún tipo de precaución. En los casos donde la colisión fue de frente, se debe a que uno de los conductores invadió el carril de sentido contrario cuando ésta se da por alcance, es decir, por atrás, se debe a no guardar distancia o bien ir distraído del camino. Cuando la colisión se da por un costado, puede deberse a que uno de los conductores al rebasar ingresó al carril sin el espacio suficiente, o bien también se pueden provocar cuando alguno no respeta el alto correspondiente. Uno de los temas principales cuando se habla de accidentes viales, desafortunadamente, es el uso del celular. Cuando contestamos llamadas, perdemos atención al camino y peor aún, cuando contestamos mensajes. El reglamento de tránsito menciona que no debemos de contestar llamadas mientras conducimos. Sin embargo, tratándose de alguna llamada de emergencia, lo preferible es moverse hacia el acotamiento para tomar la llamada, o bien, si tenemos auriculares Bluetooth, podemos contestar una llamada que no exceda más de los 2 minutos. Puesto que después de este tiempo se pierde toda atención al camino. Como recomendaciones finales, toma en cuenta lo siguiente: al conducir en condiciones de noche, de lluvia o de neblina, siempre lleva una distancia el doble de lo que llevarías comúnmente. Asimismo, enciende tus luces, no excedas el límite de velocidad y ve más atento al camino. Regularmente revisa el nivel de aire en las llantas, pues estas de repente pueden poncharse y no nos damos cuenta. Asimismo, para las temporadas de lluvias, asegúrate de que el parabrisas esté funcionando correctamente, pero sobre todo, evita manejar bajo los influjos del alcohol, pues sumado con el uso del teléfono celular, son las causas principales de accidentes en la vialidad y desafortunadamente, muchos de ellos con consecuencias fatales. Hemos llegado al final de este viaje, pero tu camino apenas comienza y Autoescuela del Pacífico te desea la mejor de las suertes.